Dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 13, Mateo capítulo 13, dice en el verso 31, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido, en sus ramas. El Señor Jesús, cuando nos entregó el modelo de oración, Él en todo momento, yo creo que desde el Génesis, la palabra fructificad estuvo allí presente, porque en ningún momento Él tuvo la idea de que el hombre vaya hacia atrás, retroceda, sino que nosotros vayamos creciendo. De hecho, las escrituras hablan que hasta Jesús cuando comenzó a crecer, dice que crecía en estatura, en tamaño, pero también en sabiduría. Es decir, que el crecimiento es parte del ADN, el crecimiento es parte de la genética de nuestro Dios. Y la palabra dice que usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Él nos da una orden en el Génesis, que nos fructifiquemos, que crezcamos, que avancemos, y nos entrega las herramientas. Pero cuando Jesús enseña a orar, cuando le dijeron enséñanos a orar, en esa oración modelo que es el Padre Nuestro, la Biblia menciona algo muy importante y dice, ustedes deben pedir así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y dice, venga a nosotros tu reino. Se refirió en parábola a cómo funciona el reino de los cielos. Y dice que el reino de los cielos funciona como una semilla de mostaza, de grano de mostaza, que es la más pequeña de todas. Pero cuando eso creció, dice que es la mayor de todas y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos. Es decir, el Señor nos lleva a entender por la Escritura que Él quiere llevarnos a crecer, pero no un crecimiento para que el hombre se vuelva egoísta, sino el crecimiento tiene que ver para que podamos ser de bendición. La Biblia dice, te bendeciré y serás de bendición. Cuanto más recibimos es cuando más damos, y cuanto más damos es cuando más recibimos. Es una ley que se cumple en el mundo espiritual y en el mundo material. Por eso es que tenemos que entender cómo funciona el reino de los cielos. Y cuando entregamos nuestra vida al Señor, Él nos entrega a su Espíritu Santo, y Él no da, dice, al Espíritu por medida, sino que nos entrega al Espíritu Santo, y nosotros tenemos una tarea como este hombre. Pero luego, en el libro de Marcos, compara como a ese grano de mostaza, que es la más pequeña, dice, pero después de haber sembrado crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas, de manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Es decir, nos está comparando como la semilla de un grano de mostaza, algo que era insignificante, algo que no servía. Dice que el Señor tomó, ¿para qué? Para que cuando nosotros pidamos que el reino venga y se encarne en nosotros, cuando el reino de los cielos se encarna en una persona, todo comienza a florecer, todo comienza a fructificarse. Por eso la palabra dice que no sabemos cómo, no entendemos cómo, no necesitamos entender, solo necesitamos creer. Pero Él nos va a entregar cosas, primero para su gloria y segundo para que seamos de bendición para muchos. Él nos va a dar dones, Él nos va a dar talentos. Hoy le decía a los chicos mientras estábamos
estábamos aquí compartiendo la cena del Señor para ministrar que el Espíritu Santo enciende nuestro motor. Él es el que enciende. Una persona que no está encendida necesita al Espíritu Santo. Y les decía que cuando uno tiene un motor encendido, es uno que avanza. Porque cuando el reino de los cielos viene, es como esa semilla que se plantó y nadie sabe cómo hace para crecer. La semilla no está haciendo fuerza para crecer, sino que su naturaleza, en su genética, sabe que tiene que crecer. Y está hablando de nosotros, porque en nosotros está la genética de Dios. Y fuimos hechos, como les dije, a imagen y semejanza de Dios. Entonces el crecimiento no necesita ser forzado, sino que lo que tenemos que aprender es a creer. Y cuando creemos, allí comienzan a suceder las cosas. Viene como algo innato, como un don. Pero si no viene de esa manera, el Señor la trae a través de los frutos del Espíritu, porque uno de los frutos del Espíritu es la fe. Por eso el reino de los cielos es un combo de cosas que nos llevan a crecimiento. Tenemos que entender que Él nos entregó a su Espíritu para que encienda el motor. Y les decía a los chicos hoy que no tenemos que ser cristianos como el acoplado, porque el acoplado también sirve para algo, pero si no se le remolca, no anda para nada. No tiene motor. Sin embargo, el que tiene el motor puede llevar cualquier cosa. El otro también sirve, pero hay que andar empujándole. Por eso necesitamos que el Espíritu de Dios encienda nuestro motor. ¿Y cómo enciende nuestro motor el Espíritu Santo? Cuando viene a nuestras vidas, cuando nos empuja y nos quebranta a orar, cuando usted siente que es el momento, porque el Espíritu Santo va a ir poniendo en nosotros esa capacidad de entenderlo. Cuando nosotros practicamos ser sensibles a lo que Él quiere con nosotros, Él te va a llevar a orar a determinada hora, a ayunar en determinado día, a poder entender lo que está ocurriendo, a que no seas la misma persona que eras antes, sino que puedas despojarte constantemente del hombre viejo para convertirte en esa nueva criatura con la genética verdadera, original, que es la de Dios, que es la de Dios. Entonces allí podemos crecer y Él nos entregó herramientas. Dígale a su hermano, nos entregó herramientas. Y quiero terminar porque no me voy a extender con Mateo capítulo 25, que es algo que tenemos que entender, verso 14. Dice: porque el reino de los cielos, volvió a hablar en parábolas el Señor, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Está hablando del Señor, que nos entregó cosas y se fue lejos, está en el tercer cielo. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Sobre ellos, perdón. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo
y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Amén. Es decir, en esta parábola está hablando de las herramientas que el Señor nos dejó para que nosotros podamos crecer y avanzar. Es decir, nuestro comienzo es pequeño. Dígale a su hermano: tu comienzo puede ser pequeño. Nuestro comienzo es pequeño, pero la palabra dice que nuestro postrer estado será grande, porque en el reino de los cielos nada se viene para atrás. Pero tenemos que tener claro una cosa, que Dios nos dio la capacitación. Él nos capacita constantemente.